tardes, señores, adaptianos, seguidores del fanpage de Adaptocam. Mi nombre es David, yo soy el que aparezco escribiendo todas las leceras en el fanpage y este va a ser nuestro primer video de contenido. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, han salido algunos, ustedes ya han visto varios y este va a ser el primer video donde realmente aparezco hablando con mi cara. Para este primer video lo que les voy a traer es el adaptador M42 a Canon EOS. ¿Por qué? Porque fue con el primer adaptador con el que yo partí hace 4 años atrás. Yo tenía la Zenith E10, me di cuenta que se podía adaptar lente a cámaras digitales y mi pareja tenía la T3i. Combinación perfecta. Entonces, lo primero que tenemos que saber qué es lo que es la montura M42. La montura M42 se hizo popular en Chile por la Zenith. Es una montura que aparece en cámaras japonesas, alemanas y soviéticas. Es reconocible porque se desenrosca. No hay una bayoneta como en el caso de las Canon. El nombre M42 proviene de la sigla que son 42 milímetros de diámetro por 1 milímetro de paso. Entonces, ¿qué es lo que significa? Quiere decir que son 42 milímetros de diámetro de rosca. Vamos a ver acá. 41,75 por 1 milímetro de paso. Los pasos es la distancia que hay entre punta y punta de cada hilo. ¿Por qué es importante saber el tema del paso? Es porque esta no es la única montura de rosca que hay. También una montura muy famosa que se usa en telescopio o monturas, cámaras con monturas variables es la montura T. La montura T también tiene 42 milímetros de diámetro, pero solamente 0,75 de paso. O sea, este es un hilo más fino. Si pone un adaptador M42 en una montura T, se va a trabar a medio camino. Esas no son solamente las complejidades de la montura M42. La montura M42 tiene otros detalles que pasaremos a ver a continuación. Volvemos al caso de la Zenith, que es el caso más popular que hay. Todos podemos reconocerlo. En este caso acá tengo un Helios 44 de primera generación. Al ser de primera generación tiene un switch auto manual. Ahora, que esté en automático no quiere decir que el lente tenga autofoco. Y ya he preguntado, ¿tienes un lente automático manual? Y me dicen, no, es con enfoque manual. Sí, es enfoque manual. Cuando los lentes antiguos o análogos se referían a que eran automáticos, se referían a diafragma automático. Eso quiere decir que a través de este pin que está acá, es la forma en que se cierra el diafragma. Si este pin no está presionado, yo giro el anillo, pero no ocurre nada. ¿Por qué los lentes utilizan este sistema de automatismo de diafragma? Siempre es mucho más fácil enfocar con el diafragma completamente abierto porque hay menor profundidad de campo y por lo tanto puede ser más fino a la hora de enfocar. Ya sea la montura M42, como montura Canon FD o Nikon o Pentax Cat, todos tenían algún sistema para tener el diafragma completamente abierto a la hora de enfocar y cerrarlo a la hora de disparar. El lente que les mostré recién, que viene de la EM, es un Helios 44 de primera generación. Acá tengo un lente, un Helios 44M, igual anterior, pero es de cuarta generación, que viene con la 2XP. Y acá tengo un Helios 44-2, ópticamente son idénticos, pero viene con la Zenith E. ¿Cuál es la diferencia? El primer lente, que es de primera generación, tenemos un switch auto manual. En el caso de ponerlo manual, el diafragma cierra y abre como si fuera normal. En el caso del 44-2 es un lente siempre auto. ¿Qué quiere decir eso? Que el diafragma solo se cierra cuando se presiona el pin posterior. Si el pin posterior no está presionado, el diafragma no se va a cerrar. Y en este caso, que es el 44-2, tenemos un lente tipo preset que tiene 3 anillos. Anillo de enfoque, anillo delimitador de diafragma que está delante y un tercer anillo que es el preset. En este caso es un poco más complejo, pero se comporta como un siempre manual. ¿En qué va a influir esto? El primer adaptador que les voy a mostrar, que es el más extendido, es el adaptador que se conoce con el nombre flange, o que significa reborde, flange o reborde. Ese flange o reborde es un pequeño reborde en el lateral, aquí en la parte baja del lente, que lo que va a hacer va a presionar el pin, va a presionar este pin.
Y por lo tanto, el lente, ahora, teniendo el switch auto manual, el lente siempre va a ser manual porque el lente siempre está cerrado. Ok, todo bien hasta ahora. Acá tenemos de nuevo el 44M que es solo auto. Este lente solo puede usar este adaptador. Existe otro adaptador que se conoce como no flange o sin reborde, que es este que tengo acá. Si comparamos uno al lado del otro, vemos que este es más delgado, el de la izquierda es más delgado, porque no tenemos el reborde. Si utilizamos el adaptador sin reborde o no flange en el Helios 44 automático, el diafragma jamás va a cerrar. Va a ser imposible que cierre, a menos que lo modifique. En el caso de primera generación, que tenemos el switch, en automático no cierra y en manual se mantiene en manual. Y en el caso del preset, como no hay un pin, da absolutamente lo mismo. Ahora se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué no todos los lentes ocuparán el adaptador flange? ¿Por qué no es lo único que se vende? ¿Por qué se vende el no flange? O el sin reborde. Acá tengo dos lentes Pentax, que son los archifamosos Takumares. Al igual que los Helios, o el Helios de primera, tenemos un interruptor automanual y tenemos un pin. Este es un Super Takumar 5014 y este es un Super Multicoated Takumar 5014. En este lente empiezan a aparecer los primeros intentos en que el diafragma se conecta a la cámara y por lo tanto ya tenemos algunos rebordes extras. Si lo ponemos a nivel, veremos cómo hay unas protuberancias que en el caso del adaptador flange va a impedir que llegue hasta el tope. O sea, no va a enfocar infinito si ocupo el adaptador tradicional flange. Y para eso tenemos el adaptador sin reborde, que si se fijan pasó por debajo de los rebordes y ya no hay problema, nada se presiona. Obviamente el pin no se presiona, pero para eso tenemos un interruptor manual. Este no es el único caso, hay otros casos donde ciertas protuberancias o sectores sobresalen y no permiten que el adaptador funcione correctamente. ¿Qué es lo primero que aparece? Lo habrán visto, es el chip de datos. ¿Para qué es un chip de datos? El chip de datos es un emulador de lente. ¿Para qué sirve? Si yo coloco en este momento el adaptador en la cámara y el lente en la cámara, va a funcionar. Voy a poder tomar fotos, voy a tener fotómetro y todo va a andar de pelos. Si es que aquí me lo permite. Todo va a andar muy bien. Si vemos acá, me aparece un doble cero en el diafragma. Yo lo tengo en modo manual, tengo fotómetro, pero la cámara, al no detectar un lente, lo que hace es no activar los puntos que aparecen en el visor, los puntos de confirmación de enfoque. Por eso si lo buscan por internet, el chip lo buscan como chip de confirmación de enfoque. ¿Qué es lo que hace eso? Que si bien yo estoy enfocando en manual, cuando la imagen esté a foco, se van a activar los puntos rojos de confirmación, acompañado de un bip si lo tenemos o no activado en el menú. ¿Cuál es la gracia de eso? Yo en un principio no los traía, pero empecé a traerlo porque me di cuenta que con el ojo con el que enfoco lo tengo medio malo. Así que necesitaba un poco de asistencia y en ese caso el chip de confirmación me ayudó bastante. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos adaptador flange, no flange, y empiezan a aparecer. Flange, no flange. Flange con confirmación de enfoque. No flange con confirmación de enfoque. Flange con confirmación de enfoque programable. Y también cambian la materialidad. Tenemos aluminio y tenemos bronce cromado, que es mucho más resistente en el caso de querer llevar un objetivo más largo, un zoom 80-200 o un tele, que sea M42. Recomiendo que sea un adaptador más pesado, que sea de bronce cromado como los que están acá. Acá aparece lo que es el chip programable. El chip es independiente del modelo, si es flange o no flange. Puede ir montado en cualquiera de los dos e incluso se pueden comprar por separados en eBay. Puedes comprar solamente chips para montarlo directamente en los Rokinon, por ejemplo, que ya vienen con ellos. ¿Cuál es la gracia de un chip programable? El chip estándar solamente es compatible hasta la T3i. Cámaras más modernas como T4i, T5i o las versiones Mark III, 7D Mark III, ya son incompatibles y mandan un error de fotografía. El EXIF es fijo. Si ustedes quieren tener los datos guardados, va a pensar
los EXIF serán de un 50 milímetros f2. Independiente si ponen un 28, un 135, da lo mismo. Eso no va a afectar en la imagen, pero solamente va a guardar los datos. En el programable podemos cambiarlo. Pero ya voy a hacer un video con el chip porque hay mucho tema de que hablar de esto. Pero básicamente los adaptadores que tenemos son esos. Esta es la cantidad total que tenemos de adaptadores, lo que nos permitirá utilizar lentes antiguos de muy buena calidad, que eran de nuestros padres o nuestros abuelos que encontramos en ferias o en la tienda, y poder usar nuestras cámaras digitales a un muy bajo costo. Las posibilidades son infinitas. No olviden dejar sus comentarios. Tengo acá un libro de notas para que ustedes manden sus preguntas y también posibles temas para los próximos videos. Ya tenemos mucho tema, hay mucho que hacer. Van a seguir habiendo más videos cortitos entre medio. Pero no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y también a la página, a nuestro fanpage, que va a estar también en el link en la descripción. Muchas gracias por vernos, nos sigan y por favor, muchos comentarios. Que estén muy bien. Adiós.